Nos encontramos en una batalla cruzada de mucho tiempo en la que miembros de la nobleza negra se enfrentan, y la población mundial se encuentra afrontando las consecuencias de esta guerra socavada. El vuelo del Fénix les comparte este análisis para comprender las movidas de este gran juego de ajedrez. A este vídeo lo titularemos La lucha por el planeta. Batalla en curso. Nosotros, la gente, tenemos que reinar en este cambio de paradigma en curso. Nosotros, la gente, tenemos que salir de este atroz encierro. No confrontativo, sino con sabiduría e inteligencia. Dejar que las fuerzas feroces del enemigo fortalezcan nuestra debilidad y nos hagan vencer. A un buen general no le gusta la agresión. Un buen guerrero no conoce el odio. Si quieres conquistar a tu enemigo, no lo confrontes. Ponte debajo de él. Esto se llama el poder de no pelear. Esto está usando la habilidad de los hombres. Esto se llama desde la antigüedad, estar en armonía con el cielo. Y es el mayor poder que existe. Tao 68. El Imperio Rockefeller decidió poner a Donald Trump en la Casa Blanca en noviembre de 2016. Cada presidente de los Estados Unidos desde Roosevelt, 1933-1945, siempre ha sido elegido por los Rockefeller. Londres, la familia Rothschild, había perdido el control de la Casa Blanca en 1932, y ha sido así desde entonces. Un mes después, en diciembre de 2016, el matón geopolítico internacional de Rockefeller, Henry Kissinger, fue enviado a Moscú para una reunión secreta con el presidente ruso Vladimir Putin. Se llegó a un acuerdo entre las dos partes. Algunos de los puntos principales del acuerdo con Putin fueron: Rusia reducirá su cooperación con Irán y China. Por extraño que parezca, el momento en el que Trump asumió el cargo el 20 de enero de 2017, China apuntó sus misiles nucleares de F-21 hacia las bases estratégicas rusas y ciudades. Prueba de que los llamados aliados no son realmente aliados, sino una asociación de conveniencia. El mandato a Trump de los Rockefeller fue el siguiente: implementar activamente el plan de juego Fortaleza Americana. Separar a Gran Bretaña de la Unión Europea, el proceso del Brexit. Incrementar la guerra económica y financiera contra los tres principales rivales geopolíticos y económicos de Estados Unidos. O la Unión Europea y Gran Bretaña. O Irán. O China. Cambio de régimen en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba. Fortalecer militarmente a Israel, para que actúe como el perro de ataque de Estados Unidos en la región para hacer estallar el Medio Oriente. Reducir la postura independiente del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Llevar a la India a la órbita de Estados Unidos. Ahora los discutiremos uno por uno. Londres es la sede de la familia Rothschild. La rama francesa se centra más en el aspecto empresarial, mientras que la rama británica se centra en la geopolítica global. Existe una rivalidad entre la familia Rockefeller y Rothschild, que se remonta a finales de la década de 1880. Inicialmente, la rivalidad comenzó en el negocio del petróleo y avanzó hacia el mundo de las finanzas internacionales en 1910. Al igual que un pulpo, que tiene múltiples tentáculos. Los tentáculos de cada pulpo cooperan entre sí, pero a veces encontramos que los intereses geopolíticos de cada familia chocan. Desde 1932, el grupo Rockefeller ha tenido el control total de la Casa Blanca. Londres intentó, en 2 ocasiones, en los últimos años llevar a su candidato a la Casa Blanca, sin éxito. La primera vez fueron las elecciones de 2000 entre Bush y Gore. El segundo fueron las elecciones de 2016 entre Trump y Hillary Clinton. Londres estaba furioso con el ascenso de Trump a la Casa Blanca. La red de inteligencia de Rothschild es muy eficiente, considerando que el primer ministro ruso, Medvedev, es su hombre. Medvedev había informado a Londres sobre la reunión secreta entre Putin y Trump. Los Rothschilds decidieron usar esto contra Trump al citar falsamente la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses. Después de casi 2 años, este esfuerzo fracasó. Luego vino otro ataque a Trump desde Londres, con respecto al tema de Ucrania. Los activos controlados por los británicos en el Senado y el Congreso de los Estados Unidos optaron por el juicio político y Londres volvió a fracasar. Fue en este punto que el presidente ruso Putin actuó contra Medvedev y los poderamientos de Londres dentro del Kremlin. Un día después del fallido esfuerzo de juicio político contra Trump, Putin despidió a su gabinete y lo reemplazó con personas capaces, que no tenían vínculos con Londres. El nuevo gabinete estaba formado por tecnócratas y nacionalistas. El gabinete anterior también estaba saboteando los esfuerzos de Putin para hacer crecer la economía de Rusia.
Este nuevo gabinete impulsará ahora el crecimiento económico de Rusia, mientras que Putin se enfoca en aumentar el peso geopolítico de Rusia en la arena global. En 2008, la caída de la bolsa mundial tenía dos objetivos para el grupo Rockefeller. Recuerde que el lema de la familia es "la competencia es un pecado". El euro era una moneda en competencia con el dólar. Los bancos controlados por Rothschild en Europa se debilitaron hasta un punto al borde de la insolvencia. Desde la perspectiva de Nueva York, dos fastidiosos fueron derribados. Europa era un competidor tanto económico como geopolítico. Históricamente, desde 1945, el objetivo de Estados Unidos era asegurarse de que Europa no se volviera independiente en sus ambiciones económicas y geopolíticas, en sus tratos con Rusia o el Medio Oriente. Con el choque entre estos dos grupos en pleno apogeo entre 2011 y 2013, Gran Bretaña optó por convertirse en miembro fundador del Banco de Inversiones en Infraestructura China y Asiática en marzo de 2015, en contra de los deseos de Nueva York. Un año después, los británicos anunciaron el Brexit, una retirada de la Unión Europea, dado que la UE era un objetivo de Nueva York. Londres quería salir de este fuego cruzado. Con el impulso estadounidense, el primer ministro británico, Boris Johnson, logró el Brexit. Londres no se dio cuenta de que con el Brexit, la economía británica saltó de la sartén al fuego. Trump logró esto para sus amos, los Rockefeller. Irán. Bajo gobierno de Obama, Estados Unidos hizo un trato con Irán. El acuerdo era que Irán enviara sus fuerzas de poder para detener que Israel perforara el enorme campo petrolero que se encuentra en el Golán, en 2009. A cambio, Estados Unidos eliminaría las sanciones y otorgaría a Irán mayor libertad para derrocar o debilitar a sus vecinos árabes rivales. Pero, cuando la multitud de derecha en Irán se retiró de este acuerdo en 2016, Irán volvió a ser blanco de las sanciones de Estados Unidos. Con Trump ahora en el cargo, la presión sobre la economía de Irán aumentó. A principios de la década de 2000, América Latina se volvió nacionalista. Cuando Trump asumió el cargo, esos países independientes fueron sometidos a golpes de Estado, cambio de régimen, guerra económica y financiera dirigida por Nueva York, según el Plan Fortaleza Americana. Primero fue Argentina, seguida de Brasil y Bolivia. Pronto, Venezuela regresará a la órbita de Nueva York. Y una vez Venezuela se vaya, lo seguirán Nicaragua y Cuba. El papel de China, en el sistema económico mundial era ser una fábrica designada que produjera bienes de consumo, con los costos laborales más bajos posibles. El que China ascendiera en la cadena tecnológica no fue del agrado de Nueva York. En 2012, Estados Unidos comenzó a concentrarse más en tratar de contener a China. Si eso no funcionase, entonces paralizaría a la corporación china. Esto es precisamente lo que sucedió a partir de 2015. Desde marzo de 2015 hasta julio de 2016, Nueva York lanzó una guerra financiera que le costó a la corporación china unos 4 trillones de dólares. Luego, en 2019, Nueva York, usando medios de guerra biológica, redujo la población porcina de China, así como su producción agrícola, a través de diversas enfermedades. A fines de 2019, Nueva York golpeó a China con la enfermedad mundial. Este fue un gran revés económico para China. El acuerdo comercial de enero de 2020 puso a China en línea con los deseos de Estados Unidos. Cuando la administración Obama se alió con Irán en 2012, enfureció a sus dos principales aliados en la región, Israel y Arabia Saudita. Estos dos luego unieron fuerzas contra Estados Unidos e Irán. Con la administración Trump, Nueva York cambió de táctica, y con Irán como enemigo declarado, nuevamente, la alianza fue restablecida tanto con Israel como con Arabia Saudita. El presidente Trump llega a Israel el 22 de mayo, donde es recibido por el primer ministro Netanyahu y el presidente Reuven Rivlin, en el aeropuerto internacional Ben Gurion cerca de Tel Aviv. El plan de Nueva York era utilizar tanto a Israel como a Arabia Saudita contra Irán. La mejor manera de hacer esto fue armar masivamente a estos dos países y estimularlos para contener, paralizar y aplastar a Irán y sus representantes regionales. Sobre la base de lo anterior, y sabiendo lo asustado que está Israel, Estados Unidos y Trump se pasaron de la raya para apaciguar a Israel, a través de diversos medios, como reubicar su embajada a Jerusalén, reconocer la soberanía de Israel sobre Cisjordania y presentar un nuevo plan de paz que estaba sesgado en beneficio de Israel. Los Rockefeller sienten una intensa aversión por los Rothschild y sus tres países controlados: Gran Bretaña, Francia, Israel. Les encantaría ver a Israel destruido en el próximo conflicto en el Medio Oriente, junto con Arabia Saudita, Irán y los otros estados del Golfo.
Existen planes estadounidenses para llevar esto a cabo. Incluso Israel no se ha librado del ataque de la enfermedad mundial. Recuerde que todo este problema de la enfermedad mundial es el plan de juego de Nueva York únicamente. Los otros centros de poder no intervinieron, ya que carecen de la infraestructura, la intención, los medios y el motivo para llevarlo a cabo. Otro punto a tener en cuenta es que los 3 puestos más importantes en el gobierno de Estados Unidos son los puestos de Secretario de Estado, Secretario de Hacienda, la CIA. Desde 1933, los 2 primeros puestos siempre han estado reservados para los hombres de Rockefeller. La última, la CIA, se formó originalmente utilizando los diversos aparatos de inteligencia de la red de inteligencia global de la familia, y fue la creación de Rockefeller. Con eso en mente, el papel de Mike Pompeo adquiere mayor importancia. Él produjo resultados para la familia, como jefe de la CIA. Luego la familia lo ascendió y lo nombró secretario de Estado, con el fin de asegurar que el evento 2019, la Agenda IT 2020 se lleve a cabo hasta su determinada conclusión, según los dictados de la familia. Arabia Saudita. En las últimas 4 décadas, hubo varias ocasiones en las que estos aliados estuvieron en guerra entre sí. En su mayor parte, esta guerra fue llevada a cabo en las sombras. Con el asesinato de los ministros de Relaciones Exteriores y Finanzas de Arabia Saudita ocurriendo el mismo día en Nueva York y Washington, en diciembre de 1974. A esto le siguió el asesinato del rey Faisal por parte de la CIA unos meses después. El segundo fue entre el período 2000 a 2006, cuando una peligrosa guerra encubierta se libraba en el reino entre la CIA y la inteligencia saudí. El tercero fue entre 2017 hasta ahora, cuando la CIA intentó 4 veces asesinar y derrocar a su príncipe heredero, el más reciente ocurriendo en la primera semana de marzo de 2020. Nueva York todavía tiene a Arabia Saudita en su punto de mira, y no retrocederá. Contrariamente a la sabiduría aceptada, Arabia Saudita no es la marioneta de Estados Unidos. Incluso el caso del asesinato de Jamal Khashoggi es extraño. Hasta la fecha, no se ha encontrado ningún cuerpo y se especula que la CIA organizó un engaño. Por lo que sabemos, la CIA lo había matado y había utilizado un doble para ingresar al consulado de Estados Unidos en Turquía, que tenía un gran interés en ennegrecer tanto a Arabia Saudita. Estados Unidos no ha logrado salirse con la suya con Arabia Saudita, bajo el rey Salman y su hijo. La guerra encubierta entre los 2 lados aún está en curso. Con el anuncio de Arabia Saudita, de hacer todo lo posible para aumentar la producción de petróleo, solo hizo que el precio del petróleo se desplomara. Y con él, colapsó los mercados bursátiles mundiales, lo que provocó una pérdida general cercana a los 10 billones. Arabia Saudita ha hecho un movimiento calculado para alterar el plan de juego, tanto de la familia Rockefeller como de Putin. Washington formó la OTAN en la década de 1950, con una simple misión: para mantener a Alemania abajo, a los rusos fuera y a los estadounidenses dentro. En 2020, ese objetivo se convirtió en una de las principales prioridades de los planificadores de políticas en Washington y Nueva York. Con la administración Trump, Washington promulgó aranceles sobre las exportaciones de la UE a Estados Unidos, y ha amenazado con sanciones y aranceles aún más severos a las empresas europeas. La UE también es uno de los 2 principales rivales económicos de Estados Unidos. El otro es China. Muchas veces, en el pasado, Washington ha puesto los tornillos económicos a Europa, por varias razones. Bajo Trump, la Casa Blanca ha aumentado la presión sobre Europa, especialmente en el campo de la energía. El objetivo de Estados Unidos es asegurarse de que Europa, principalmente Alemania, no se acerque demasiado a Rusia. Otro objetivo es reducir la dependencia de Europa de las importaciones de energía rusas, especialmente los oleoductos y gasoductos. La UE, como bloque económico, fue y es un competidor económico de Estados Unidos. Son aliados solo de nombre. La crisis financiera de 2008 paralizó a Europa. Solo Alemania y Francia tienen suficiente peso geopolítico para resistir los dictados de Estados Unidos. Ambos países necesitan una Europa unida para dominar Europa y también resistir a los Estados Unidos. El plan de juego estadounidense es seguir fracturando Europa en un futuro próximo. Por mucho que lo haya intentado, Europa se ha debilitado mucho en la última década. Washington está profundamente involucrado en la manipulación de países individuales en Europa para debilitar aún más los lazos de la UE. Con Italia siendo el objetivo de Nueva York en el tema de la enfermedad mundial, podía ser una oportunidad para que Estados Unidos usase a Italia para fracturar aún más la UE. Alemania y Francia están esforzándose por construir un ejército europeo independiente, pero tienen pocas posibilidades de tener éxito debido a la presión estadounidense.
En resumen, Europa está tratando de alejarse de Estados Unidos, con pocas posibilidades de éxito. Los bancos europeos se han visto afectados por múltiples multas de Nueva York, al igual que algunas de sus empresas líderes. La razón clave por la que Washington enamora a India es alinearla en contra de China. El giro geopolítico gradual de la India hacia los Estados Unidos, hasta ahora engañosamente disfrazado de alineación múltiple entre las grandes potencias, se completa después de la exitosa visita de Trump, durante la cual los dos países acordaron un acuerdo de armas por 3.000 millones y un memorando de entendimiento para impulsar los lazos energéticos, lo que llevó al primer ministro a declarar con orgullo que acababan de establecer una asociación estratégica global integral. La Asociación Estratégica Global Integral entre la India y los Estados Unidos, que el primer ministro anunció con orgullo durante el último día del viaje de Trump al estado del sur de Asia, desacredita de manera concluyente la afirmación de que la política de muchos años de la India de supuestamente alineación múltiple entre las grandes potencias nunca fue otra cosa que una fachada engañosa para disfrazar el orden mundial imaginado por Estados Unidos. El giro geopolítico de la India hacia uno de los socios estratégicos militares más importantes de Estados Unidos a nivel mundial, ahora se completó después del exitoso viaje de Trump al estado del sur de Asia. Aunque Rusia tiene reservas impresionantes y una gran cantidad de oro, su planificación presupuestaria a largo plazo sigue dependiendo en gran medida del mantenimiento del flujo estable de ingresos generados por la energía. Eso podría ser más difícil de garantizar que nunca si la OPEC continúa reduciendo la producción para aumentar el precio del petróleo, ya que eso hace que el esquisto estadounidense sea más competitivo, que Estados Unidos está armando para fines geoestratégicos contra Rusia. El armamentismo estadounidense de energía para fines geoestratégicos es aparentemente mucho más peligroso de lo que muchos pensaban anteriormente, dado que las autoridades rusas decidieron poner fin a su cooperación con la OPEP, lo cual, a su vez, como era de esperar, condujo a la declaración de facto de Arabia Saudita de una guerra de precios del petróleo, en un intento de frustrar esta amenaza. Esta comprensión debería conducir a una reevaluación largamente esperada sobre la naturaleza de la geopolítica energética contemporánea desde que Estados Unidos se convirtió en el mayor productor de petróleo y gas del mundo. Formado originalmente en 1960, por ciertos productores de petróleo árabes para quitar las decisiones de precios de las manos de las compañías petroleras, estos países no se dieron cuenta de que la formación de la OPEC fue el fruto del cerebro de la familia Rockefeller. La razón: en ese momento, con Nasser encabezando una campaña para nacionalizar la producción de petróleo, esto estaba destinado a satisfacer a la multitud pronacionalista en los países exportadores de petróleo y rechazar la nacionalización de los activos petroleros que pertenecen a las dos familias. Según el acuerdo secreto alcanzado entre Kissinger y Putin, en diciembre de 2016, Putin comenzó a coordinar ciertas políticas con los Rockefeller. Uno de ellos fue que, había llegado el momento de disolver el cartel de la OPEP, esto se adaptaría a los intereses geoestratégicos tanto de Rusia como de los Rockefeller, ya que ambos quieren aumentar la producción de petróleo, mientras que la OPEP no. Esa es la razón clave por la que Putin se negó a aceptar la solicitud de Arabia Saudita, de reducir la producción de petróleo. Hay 5 centros de poder global, lo que significa que las decisiones importantes que afectan a la política, la economía y las finanzas internacionales generalmente emanan de uno de estos 5. Son los siguientes e incluye la entidad líder, controladora dentro de cada centro de poder. Nueva York, la familia Rockefeller. Londres, la familia Rothschild. Moscú, la facción nacionalista encabezada por Putin. Beijing, la facción nacionalista encabezada por Xi Jinping. Riad, la familia Al Saud, en alianza con Al Nahyan, la familia gobernante de Abu Dhabi encabezada por Mohammed bin Zayed. Nueva York ha logrado neutralizar y paralizar a Londres y a Beijing. Lo que queda son Moscú y Riad. Individualmente, estos 4 centros de poder no tienen ninguna posibilidad contra Estados Unidos. Los 5 principales centros de poder del mundo, con la amenaza de la enfermedad mundial en el mundo, lo importante a tener en cuenta son las implicaciones económicas, financieras y geopolíticas que el grupo Rockefeller ha planeado para la humanidad. Ya controlan la mayoría de los gobiernos del mundo. Es la gente a la que no pudieron controlar. La gran enfermedad es el vehículo para aumentar el control. Es una guerra económica contra la humanidad, con controles sociales cada vez mayores sobre las personas, para que puedan ser conducidas en la dirección tan deseada por la obsesión de la familia Rockefeller por controlar a la gente a través del control de población.
Es demasiado pronto para saber si vivimos, la joya de la corona del NOM, o un golpe paralizante para la globalización, pero sea lo que sea que termine siendo, no hay duda de que es el evento del cisne negro que el mundo ha temido durante años. Las consecuencias de las medidas de contención descoordinadas que están actualmente en vigor y todos la conocen por un periodo de tiempo indefinido antes de asumir gradualmente los contornos del orden mundial emergente. Puede que estemos en el umbral de una nueva era y un modelo sociopolítico diferente. En vuelo rasante, el vuelo del Fénix se encontrará nuevamente con ustedes con nuevas informaciones. Comparte y suscríbete.